Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. Esto va del 19 al 25 de julio. Mañana voy a hablarles de una configuración astrológica que la están popularizando. Yo la estoy leyendo y yo voy a hablar de lo que yo observo, ¿no? Se llama la canasta de Badar, algo así. Y está interesantísimo, sobre todo porque el tránsito es real. Entonces, suscríbete, activa las notificaciones para que no te lo pierdas porque quiero hablar de esto mañana. Me parece que es interesante ver qué tanto nos resuena nuestra información. Tu palabra clave esta semana es movimiento, Tauro. Hay que moverse. Mira, no es moverse solamente de hacer ejercicio, que eso está bien, es moverse hacia la meta, es tomar acción inspirada. Esta es una semana que según la canasta esta que te estoy hablando, la canasta cósmica, vamos a decirlo por ahora, va a ser un tránsito valiosísimo para impulsarnos en nuestras metas y para impulsarnos en lo que queremos hacer. Además que Mercurio ya el 23 de julio se va a poner directo, entonces nos va a dar la oportunidad de seguir avanzando en nuestros propósitos y nuestras metas. Tu número es el 33, tiene que ver con la comunicación. ¿Qué es eso que no estás diciendo? ¿Qué es eso de lo que no estás hablando? Entonces es importante tenerlo en cuenta esta semana. Y comunícate. Vamos a ver, ¿qué es eso que tienes que hacer? ¿O qué va a pasar esta semana? Más bien, ¿qué va a pasar? Esta semana va a pasar que te vas a dar cuenta con quién ya no cuentas. Te vas a dar cuenta quién no debería seguir en tu vida. ¿Qué persona del pasado es importante cerrarle definitivamente la puerta en la cara? También viene una situación de éxito con un trabajo o con un dinero. Vas a estar más ocupado de lo normal y vas a sentir una gran estabilidad en tu vida o vas a sentir como que las cosas se alinean. ¿Qué tienes que hacer? Ya te lo dijeron, hay que moverse, hay que comunicarse, pero también hay que tienes que reconocer tus habilidades de liderazgo, las capacidades natas que tú tienes para guiar a otros, y esto se hace a través de la comunicación. Otra cosa que va a pasar esta semana posiblemente es una pelea o una discusión en donde tú sales ganando porque tu punto de vista es irrebatible, en donde lo que tú digas es santa palabra, no por arrogancia, sino porque lo que vas a decir va a tener una carga muy fuerte de verdad, va a tener una carga muy fuerte de argumentos sólidos. Es como que, ok, dice el dicho, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero en esta discusión que se ve que pudieras tener esta semana, vas con una verdad irrefutable, con un argumento visible, tangible, con algo que se puede tocar. Tú eres Tauro, el dueño de la materia, entonces, o de lo material. Entonces, esta semana, que no se te caliente la cabeza, observa la discusión con objetividad y cuando te comuniques, cuando te hables, hazlo con la seguridad de que tienes la verdad de tu lado. Y además que tú no tienes que demostrarle nada a nadie, que tú no tienes que demostrar qué tan en lo cierto estás, sino simplemente recuerda quién eres, recuerda el ejercicio de tu liderazgo y estabilízate en tus propias emociones. ¿Hay un deseo que se cumple para ti esta semana? Sí, probablemente, porque tenemos una alineación perfecta entre el sol, el juicio y la templanza. Entonces aquí hay un camino de evolución en temas de dinero, en temas de economía, en temas de asentamiento, pero no te puedes dejar distraer por peleas tontas. La salud esta semana, el mago, ejercicio, energía, cuidado con la ansiedad, porque a veces tenemos un exceso de energía en el cuerpo y hay que tener mucho cuidado que eso no se convierta en ansiedad. La justicia en dinero es buena porque es dinero que llega, es un dinero que estabas esperando y que va a llegar a tu vida, un dinero que has querido acumular y va a llegar a tu vida. También habla de la posibilidad de encontrar trabajo, de firmar un contrato, de recibir una oferta laboral que llevabas rato esperando. Para los trabajadores esto puede significar un ascenso, puede significar una retribución, un bono o la renovación de tu contrato. Si estabas ahí como que ¿será que sí me lo renovan? ¿Será que no? Sí te lo van a renovar, tranquilo por esa parte. Emprendedores, bien le dijo la carta, hay que moverse a conseguir contratos, hay que moverse a conseguir gente, hay que moverse en estrategias para tener más publicidad en lo que tú quieres hacer.
El amor, la estrella. Esta es una carta que también habla de comunicación, es una carta que habla que hay que hablar. Hay que hablar de lo que tú quieres recibir de la relación específicamente. El apoyo que estás recibiendo es suficiente para ti, quieres más, quieres que seas diferente. Háblalo, convérsalo, siempre y cuando sea en la búsqueda de un acuerdo. O tú sientes que puedes hacer más por tu pareja, díselo, hazlo. Pero es importante hablar. Esta es una carta que no es mala, porque esta es una carta de acuerdos, de negociaciones exitosas en donde los miembros de la pareja llegan a un lugar común para cumplir sus metas y sus deseos de pareja. Los que están solteros, por su parte, prepárense, porque la estrella es una carta de deslumbramiento. Entonces pudieras estar tú deslumbrando a alguien con tus encantos naturales, o pudiera venir alguien a deslumbrarte, y si te gusta mucho, recuerda, la comunicación va a ser la clave esta semana. Tu anclaje, para que lo escribas en los comentarios, es yo, porque no quiero caer en lo redundante de yo me comunico, pero, me gusta esta, todos me escuchan. Mira qué poderoso, todos me escuchan, porque no es lo mismo hablarle al aire a que tu interlocutor escuche y comprenda lo que tú estás diciendo. Entonces, por favor, escribe en los comentarios ahorita, todos me escuchan, para que si tú hablas, para que si tú pides o para que si tú discutes, tengas del otro lado a alguien que realmente esté activo escuchándote. Entonces, todos me escuchan. Dale me gusta al video, por supuesto puedes dejar otro comentario que tú quieras, compártelo en tus redes sin ningún problema, eso está permitido. A veces me lo preguntan, yo lo digo porque me lo preguntan, oye, ¿lo puedo compartir? Y yo, claro que lo puedes compartir. Otra cosa que te iba a decir es que vienen unos decks nuevos espectaculares que conseguí por ahí, y voy a ampliar un poquito de daticos e informaciones que a veces también son chéveres de escuchar. El más serio es este, pero todos los demás complementan nice. Los arcángeles es Rafael y te dice una nueva situación emocional, mensajes que tienen que ver con relaciones o invitaciones sociales, mucha intuición activada. Muy interesante eso, sobre todo porque tú eres un signo intuitivo por naturaleza. Yo te dejo un beso grandote y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Carla.